Bienvenidos a todos, Trasciende tu vida. Hoy tenemos como invitada a la doctora Elizabeth Hernández. Vamos a estar hablando acerca de la terapéutica estoica para enfrentar el trauma. Y bueno, ahora sí te voy a sorprender porque ya llevamos 3 veces que estamos, Sí, que venimos, bueno, que nos visitas aquí en Trasciende tu vida. Y me sí, gustaría que nos platicaras un poco, porque sabemos que pues tienes un doctorado en psicoanálisis, pero también estás haciendo tus estudios nuevamente de posgrado en filosofía, sí, ¿sí? sí, Pero sí. cuéntame cómo va desde estudiar psicología clínica a irte a decir, bueno, ahora quiero estudiar filosofía. Que platícanos un poco. Pues bueno, sí, me sorprendiste con esa pregunta. Em, bueno, un poco ya te lo había platicado como solo a ti, pero el tránsito ha sido bastante interesante, ¿no? Yo, desde que estábamos en la carrera de psicología, la filosofía era algo que estaba ahí, ¿sabes? Como muy latente, ¿no? Como algo que justo tenía el deseo de explorar, pero había sido como poco tratado, ¿no? Y la forma de abordar el tema, tanto en la carrera como de manera eh, particular, no había sido como tan cuidadosa, quizá. Pero la idea estaba ahí, o sea, siempre estaba como la espinita de querer saber, de querer eh, pues ver qué pasaba qué pasaba en esos bajos mundos de la filosofía. Eh, pero curiosamente, como mis intereses, que tú sabes que siempre fueron hacia la psicología clínica, pues me hicieron decantarme hacia el psicoanálisis, ¿no? Y ya estando en la formación de psicoanálisis, ¿no? Por azares del destino, ¿no? Empiezo a conectarme con personas que están en el mundo de la filosofía, ¿no? De una manera pues bastante comprometida, ¿no? Y sabes, como uno pues empieza a ir a eventos, empiezas como a tener como esta actitud curiosa, ¿no? Y la verdad es que me empiezo a enamorar mucho, ¿no? De ese mundo, porque empiezo a encontrar, ¿no? Como muchos puentes, ¿no? Como muchas cosas que de pronto uno piensa que son como súper novedosas, ¿no? O que son así muy como de la disciplina, de la psicología, y de pronto te das cuenta que sus raíces están ahí, ¿no? Y que inevitablemente las raíces de la psicología, del psicoanálisis, yo creo que de cualquier terapéutica dentro de la psicología, ¿no? De la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Eh, de la terapia transpersonal, que es lo que tú trabajas, ¿no? O sea, como hay muchas cosas que definitivamente se conectan en tanto que la filosofía siempre se ha preguntado por el ser, ¿no? Siempre se ha preguntado por quiénes somos, cuál es el objetivo de nuestra existencia, ¿no? Y eso hace que los mundos se conecten, ¿no? Que estos dos mundos inevitablemente pues estén conectados. Quizá el como el paso que se abre o la diferencia que se ha marcado en la psicología, pues ha sido como esta pretensión cientificista, ¿no? Y que vemos como muy claramente a partir de los estudios de laboratorio, ¿no? Como este Claro. tipo de cosas que ya llevan como a estas reflexiones de por qué nos comportamos como comportamos, se alejan de la reflexión quizá profunda a la que invita la filosofía y se encuadran en contextos pues mucho más controlados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es como mi llegada a no sé si respondí a tu pregunta, Claro, no, pero ha porque sido más o menos así, ¿no? yo creo, no sé, por alguna razón, y creo que me siento muy eh, conectada contigo ahora, por eso te digo que voy y recurro a ti porque empiezo a leer y a estudiar desde otro enfoque, o no sé si exactamente esta parte del enfoque transpersonal te lleva mucho más a eso, ¿no?
a esa parte de la reflexión. Aunque para mí el tema de trauma ha sido como, me gusta el tema y lo he abordado más desde la terapia somática, ¿no? En el que vamos a ver al cuerpo leyendo y así como después de que tuvimos el último en vivo y hablaste del autocuidado y de repente, bueno, empiezo a hacer un seminario de neurociencia y en la neurociencia empiezan a mencionar la parte de la filosofía y yo digo, a ver, ¿cómo? Si yo oí que Elizabeth me mencionó acerca de esto. Y entonces, bueno, empiezo a estudiar y lo que me gustó mucho, esta parte de la conciencia sentida, ¿no? Hay alguien que menciona la conciencia sentida y es decir, bueno, no podemos bueno, más allá de la conciencia y lo que vamos a hablar acerca de los estoicos es esta parte de, bueno, lo que quiero ser o quién quiero ser, más vale que lo practique, ¿no? Que lo viva. Y creo que ahí empieza sí, claro, porque también tiene que ver mucho con el bajar al cuerpo en acción, a decirlo, vamos a convertirlo en acción. Así Y por es. eso, ¿no? Y por eso es la parte que dije, wow, sí, regresar a... Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar es cuando hablamos de trauma, podemos hablar, es como decir, es un tema muy amplio y se puede ver desde muchas perspectivas, pero últimamente se me ha acercado esto de nosotros hemos buscado, investigado como seres humanos el cómo abordar el trauma, ¿no? Cómo regresar otra vez a nuestro ser, cómo poder lidiar con lo que nos provoca o las respuestas que podemos tener después de un trauma y que quizás lo importante es decir, bueno, no es una sola terapia lo que quizás me pueda ayudar, que es bien importante decirlo, ¿no? Decimos que esto va a ser una terapia específicamente para trauma, pero quizás pueda ser un apoyo, ¿no? Algo en el que también podamos utilizar como parte de nuestro autoconocimiento, de parte del trabajo de nosotros mismos. Y que creo que ahí esa es la importancia de decir que el trauma puede ser o debería abordar de manera transcultural y también, bueno, desde muchas perspectivas, ¿no? Que hablaban, bueno, tú y yo que somos de Oaxaca, ¿no? Esta parte de decir, bueno, los chamanes también hablan de esta parte de cómo de trauma, ¿no? De cómo sanarlo. Y así en nuestras culturas, pero decimos en la filosofía que ha existido de toda la vida, también era, no quizás se le decía como trauma, pero es decir, cómo regreso a mí, cómo me observo, cómo aprendo de mí y cómo a través de eso puedo empezar a hacer acciones que vayan en relación o en congruencia con lo que quiero hacer, ¿no? Sí, y fíjate que algo que quiero señalar respecto a lo que dices en relación con el trauma, el trauma es una palabra que ha sido muy extendida, creo, me parece, ¿no? O sea, como se utiliza mucho en la vida cotidiana, las personas la utilizan mucho, ¿no? Como, por ejemplo, ay, qué trauma el metro de México en hora pico, ¿no? Ay, no, tuve una relación súper tóxica y fue súper traumático, ¿no? O sea, como se extiende tanto el término que a veces me parece que se suele trivializar el tema, ¿no? Pero me parece que tiene implicaciones muy importantes en el comportamiento de las personas que han vivido experiencias traumáticas, ya sea por una cuestión de como muy particular, ¿no? Por ejemplo, las violaciones, el abuso sexual infantil, ¿no? Como este tipo de cosas que son como muy presentes en nuestra vida cotidiana. O ya sea por algún accidente, porque yo qué sé, se vivió un accidente trágico, por una cuestión natural, ¿no? Porque el temblor, porque, ¿no? O sea, se cae tu casa y te quedas de pronto en una situación que no esperabas, ¿no? O sea, en ese sentido, me parece que es importante puntualizar estas diferencias o estos diferentes eventos que pueden generar una situación traumática y que no es tanto pues, ¿no? Como estas cuestiones que a veces nos hacen sufrir mucho y ya por eso pensamos que estamos viviendo una situación traumática que no es así.
Y ahora bien, las personas que realmente viven este tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando, quisiera como particularizar un poquito, ¿no? Como llevarlo al plano de las personas que sufren situaciones traumáticas, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Suelen desarrollar cierto tipo de formas de carácter, ¿no? De protección, ¿De qué? ¿no? De protegerse. De protegerse, que es una actitud como muy reactiva que se empieza a generar, ¿no? Eh, y que también, ¿no? Tiene que ver con, en el trauma sucede una cosa, ¿no? Que el daño es imposible de reparar. O sea, no hay forma de reparar el daño, ¿no? O sea, y la persona que se siente herida, ¿no? Porque al final el trauma es una gran herida, ¿no? La persona que se siente herida no tiene la posibilidad de reparar ese daño. No hay forma, ¿no? O sea, como eh, por más que pudiera buscar, ¿no? No hay formas de reparar la situación traumática, ¿no? Y eso hace que busque una especie de, como una especie de demanda hacia los demás, de todos los demás tienen que reparar todo lo que yo sufrí, ¿no? ¿Sabes? Cuando no hay una resolución del trauma, cuando no hay una elaboración del trauma, cuando no se enfrenta y se resignifica toda la experiencia, ¿no? Y se trabaja, entonces se empieza a generar esta actitud que como tú la llamas es una actitud reactiva, pero que también puede llevar a la persona a posicionarse en una situación de victimismo ante ella misma, ¿no? Que es una forma de generar un autoconcepto de, pues, yo he sufrido y he sufrido toda la vida, pero en realidad es que no has sufrido toda la vida. Tal vez quizá sufriste en ese momento, perdiste esto, perdiste un familiar, perdiste un hijo, ¿no? Pero como tu vida continúa, ¿no? ¿En qué términos continúa? Y me parece que ahí es donde es importante retomar estos como estas como técnicas, podríamos decir, un tanto pues estoicas, ¿no? Y ver qué nos ofrecen para poder trabajar con esa forma de entenderse, ¿no? ¿Qué nos ofrece la terapéutica estoica? Y, y este tipo, y esta visión, pues, de la terapéutica estoica, ¿no? No es que ellos a sí mismos dijeran somos terapeutas, ¿no? Claro. Porque eso no, en ese momento de la historia, pues no se concebía así. Era un trabajo que más bien invitaban, ¿no? A hacer a todas las personas que quisieran comprometerse consigo mismos y con los otros. O sea, hay una especie de reconocimiento ético incluso, que de hecho esto es bien bonito y lo rescata un autor que creo que ya te había mencionado, que es Pierre Hadot, ¿no? Este filósofo francés que retoma el estudio de los estoicos, ¿no? Como una posibilidad que te abre la pauta al autoconocimiento, pero un autoconocimiento que no solamente está enfocado a que tú florezcas y ya, sino que ese florecimiento y ese cambio que hay en ti tiene un impacto necesariamente en los demás, ¿no? Y Elizabeth, así antes de que sigas, quería preguntarte algo, porque si sí. ustedes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se tiene ya el concepto de, inclusive se llaman little traumas y de big traumas, ¿sí? Entonces, Sí, porque que consideramos los big traumas los que sí, acabas de mencionar, ¿no? Esos son sí. los que realmente tienen un impacto en tu vida y es como y inclusive esta parte de reparar, ¿no? Es cómo puedes volver otra vez al cuerpo, quizás no cambies lo que sucedió, pero sí es cómo no reparas, más bien cómo tú puedes volver a restaurar esta parte, esa desconexión que hubo, ¿no? En ese momento. Y lo que llaman los little traumas sería como, o los pequeños traumas que diría yo, es como esos que se van
de alguna manera son pequeños, pero quizás son constantes, que pueden ser como presenciar violencia doméstica, o tener un papá que tiene alcoholismo, o el abandono. Todos esos van siendo como pequeños que de alguna manera tienen el mismo, quizás no tienen el impacto, porque no es un evento, son como constantes, pero finalmente se ven que la respuesta o la manera de responder o el síntoma, digamos, es muy similar. Así es. Sí. ¿Es así? O sea, tú desde tu perspectiva, ¿sí también los ves el trauma o es simplemente el trauma? Sí, yo hablaba como de la trivialización del concepto, claro. pero como o de no lo vayas a traumar, ¿no? Sí, no me traumes, ¿no? Sí. No, sí. Más, pero claro, esa distinción es importante también hacerla, ¿no? O sea, como esto de los grandes traumas y los... ¿Cómo le llaman? Grandes... sí, es exactamente igual, ¿no? Es exactamente igual. Y claro, hay un efecto muy similar, ¿no? O sea, son eventos que pueden ser completamente distintos porque uno es el impacto así, tajante, ¿no? Pierdes tu casa. Claro. Vino un temblor o vino una tormenta, vino un huracán, se llevó tu casa, ya te quedas en la nada, ¿no? Eso es como tajante, ¿no? Cambió mi vida de un momento a otro, ¿no? Cambió mi vida de otro. El otro es más como una especie de vivencia continua y a la que de pronto el individuo hasta se acostumbra, ¿no? Y eso sucede mucho en estos contextos, ¿no? En los contextos que te decía, ¿no? Como de abuso, ¿no? El abuso infantil, por ejemplo, es muy así, ¿no? Que de repente el niño no sabe lo que está pasando, ¿no? No sabes, como además el abusador es completamente seductor, ¿no? Entonces, pues para él es como una forma de juego, puede ser, ¿no? Como una forma de cariño quizá, ¿no? Una demostración de cariño, etcétera. Y se da cuenta, y ese momento de darse cuenta es el momento traumático, ¿no? Porque cuando se da cuenta de que eso no está bien, cuando le dicen quizá quiere repetir la conducta socialmente y la maestra le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Eso no está bien. Se da cuenta que hay algo ahí que no está siendo como él pensaba, ¿no? Y en ese momento es cuando viene la situación traumática, porque también es tajante, ¿no? También es una cuestión de, lo que estás haciendo está muy mal, ¿no? Y entonces, pues el niño o la niña se quedan como, ¿por qué? ¿No? Y no saben cómo elaborar, ¿no? El daño, por ejemplo, y sobre todo cuando son personas que se supone que los cuidan, ¿no? Hay una contradicción tremenda, ¿no? Ahí es todavía, lleva todavía es como decimos, es otro factor más, ¿no? El de la confianza, el de la... Sí. Sí, bueno, sí. Bueno, eso me gustaría porque hay muchas personas, de hecho, tengo una amiga que me dice, bueno, es que yo siempre pensé que el trauma era algo como cuando te decían, bueno, te quebraste el brazo, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad no tenía esa conexión a nivel, la parte emocional o a nivel que algo más podía ser un impacto o se podía llamar trauma, ¿no? Y muchas personas también dicen, no, eso no me pasa a mí, pero tengo, más en la consulta, y fue cuando empecé más, cuando abuso de sustancias, ¿no? Desórdenes alimenticios, el de cortarse, y decías, bueno, vamos a ver un poco la historia como para entender si tiene que ver con esto que te está pasando en este momento, porque muchas veces no lo conectan también, ¿no? Aparte de cuando digo, a mí me está pasando esto, pero yo no tuve una infancia traumática, porque en realidad, ¿sí? Entonces no lo puedo conectar con lo que me pasó, y cuando empiezan a platicar sobre esto, entonces es cuando dices, bueno, esto es un trauma, no se conoce o a lo mejor no tenías, pero no, más bien no para etiquetarlo, sino para decir, bueno, esto tuvo un impacto en tu vida que ahorita estás buscando en tu mente, cuerpo, espíritu, buscar con lo que decías, ¿no? De alguna manera reparar o lo repetimos para repararlo, ¿no? Sí, porque además, sabes que se crea como una especie de pensamiento mágico. Cuando
Freud cuando hablaba un poco de esto, Ajá. ¿no? Ujú, De la cuestión del trauma y sobre todo cuando hablaba del masoquismo, ¿no? ujú, ujú, Él ujú, decía o sea, mucho se origina como en este tipo de contextos, ¿no? De, como el trauma infantil, el ujú, trauma sexual infantil sobre todo, ¿no? ujú, ujú. Pero se genera como una especie de culpa, como, Sí. pues es que tal vez de alguna manera yo provoqué que esto pasara. Ujú, Y personas, por ejemplo, que están en ámbitos religiosos, ¿no? Que tienen ujú, como este tipo de creencias, puede que un evento traumático de estas otras magnitudes, ¿no? ujú, También lo generen, lo relacionen con la idea de, ah, claro, pues es que he sido un pecador, ¿no? Y ujú. entonces el ámbito divino me ha castigado, ¿no? O una persona se enferma, le da cáncer y entonces es, pues claro, pues es que me lo merezco, ¿no? O sea, como este Algo está tipo de cosas pagando, claro. terrible, Sí. porque habla de un autoconcepto ya, ¿sabes? Ujú, Como ujú, que está ahí y que es como algo malo tengo dentro, ¿no? ujú, ujú, Y de alguna manera esta idea de decir algo malo tengo dentro, también hay una búsqueda de, pues entonces, pues tengo que ser castigado. Entonces de pronto te empiezas como a meter en situaciones de riesgo, ¿no? ujú, Que te ujú, pueden llevar nuevamente a confirmar la idea de que, ujú, por supuesto, pues, sí, ujú. yo soy la persona más terrible del mundo, ¿no? Por eso te decía que de pronto identificar como las reacciones que tienen las personas y la forma en que que empiezan a construir la idea de sí, ¿no? A partir de la experiencia traumática es bien importante, Ujú, porque podemos estar hablando de algo así, ¿no? totalmente. Sí, claro. Y bueno, algo y a eso voy cuando hablamos, cuando lo que yo te voy a decir, lo que en generalidad que a mí me llamó la atención de esta filosofía y también de esta terapéutica, que ahora le llamamos terapéutica estoica, es mucho esto, bueno, creo que mucha gente ahora lo utiliza como una manera de, sí, meditación, reflexión, autoconocimiento, autoobservación, eh, inclusive repetición de mantras, ¿no? Que decimos, bueno, esta repetición de decir, esto es lo que quiero ser o cómo quiero comportarme, pero creo que de alguna manera sin hacerlo lo une a la acción, o sea, el de, bueno, pero ¿cómo yo puedo vivir esto que yo estoy pensando, esto que yo quiero ser? ¿Cómo puedo gestionar esos pensamientos? Y ahorita que mencionaste Hadot, me encantó porque dice que esto de que el estoicismo él lo describe como el arte de dominar tu discurso interior. Ujú, Wow, y yo dije, cierto, porque es muchas veces ujú, no nada más los pensamientos, sino lo que yo estoy, o sea, ese discurso que tengo acerca de mí, lo que ujú, decías, ¿no? Yo soy esta persona, o soy una mala persona, o yo me merezco esto, o ujú, por qué a mí me pasan estas cosas. Y cuando empezamos a reflexionar, empezamos a cuestionarlas, ¿no? A decir, ujú, bueno, ¿realmente esto es así? O ¿qué he hecho yo también? Habla mucho de la responsabilidad ujú. y bueno, ¿qué he hecho yo en esto y qué puedo aprender de esto? Sí, Pero así que platícamenos un poco de los estoicos para que los sí, conozcamos. pues bueno, te estaba contando, ¿no? Como un Ajá. poco que no es una idea que se me haya ocurrido a mí así que un momento de iluminación, no, no, desafortunadamente no. Ha habido gente, pues, dentro de Ujú, de la filosofía que ha sido muy interesada en rescatar como la parte como de la terapéutica estoica, ¿no? Otra autora que también es muy interesante es Marta Nussbaum, ¿no? Y ella tiene un texto que de hecho se llama La terapia del deseo, ¿no? ujú, Y ella rescata como toda la idea de los helenísticos, ¿no? Los helenísticos, pues es toda esta tradición de estoicos, epicúreos, ¿no? Cínicos, etcétera, ¿no? ujú, Y encuentra, pues, en cada una de estas tradiciones, pues, esta sabiduría, que es una sabiduría en donde la filosofía se convierte en algo más práctico, en algo más para la vida, ¿no? En donde la filosofía realmente
tiene un sentido muy interesante, ¿no? Porque de pronto es que justo, y no sé si por ahí va tu pregunta inicial, pero justo muchas personas piensan que la filosofía es estar así como en otro mundo y pensando Y nos sentamos y en entonces quién sabe qué. pensamos. Pues sí, pensar en el ser, pero así de como sí, entonces será el ser, ¿no? Como estas cosas que son muy caricaturescas. Que bueno, te tengo que decir que sí existen filósofos así, ¿no? Okay. Es que están ahí En la piedra. tratando de resolver el mundo, pero en su cabeza, ¿no? Sí. Pero me encanta esta visión de cómo en estas tradiciones la filosofía, esto, se convierte en algo para la vida, de la vida y para la vida, ¿no? O sea, y cómo podemos hacer uso, ¿no? De todas estas reflexiones para enfrentarnos primero a nosotros mismos, ¿no? A los demás y sobre todo como a hacer al hacer esta revisión, pues a transformar lo que podamos transformar, que esa es una de las cosas que también es bien bonita, ¿no? Y que ahora yo quiero, o sea, te había comentado que me gustaría mucho como mencionar algunas cosas de este manual de Epicteto, ¿no? Me encanta. Porque está increíble, ¿no? Está sí, claro, increíble. claro. Ahí hay una sabiduría que me parece que es muy valiosa. Y bueno, también una cosa que quiero mencionar antes de empezar con estas cuestiones es que lo que tú, como siguiendo un poco lo que tú decías hace un momento de cómo se utilizan mucho a veces estos estas ideas del estoicismo, ¿no? Como en la meditación. Y de pronto a veces gente hasta utiliza cosas de una manera muy, de manera muy rara y, ¿no? No sé. Y cuéntanos hasta por dónde sí y por dónde no. Sí, claro. O sea, como esta idea de tú puedes y mira, ¿no? Como que se podría confundir, ¿no? Con algunos, por ejemplo, con algunas de las cosas que dice Epicteto, ¿no? Sobre la voluntad, por ejemplo, en donde si tú tienes voluntad de, ¿no? Como de hacer las cosas, pues entonces, pero él, si te das cuenta, conforme va avanzando, hay momentos en que te dice, o sea, sí, claro, tu voluntad tiene que ser fuerte para hacer las cosas, ¿no? Si quieres realmente lograr algo, pero tienes que ser también coherente y respetar la voluntad de la naturaleza, ¿no? Es decir, respetar todas aquellas cosas que simplemente se presentan y no dependen de ti. Entonces, esta idea de que tú lo puedes todo, ¿no? Y no importa cómo seas, qué seas, nada, ¿no? No es tan así. Y creo que hay muchas cosas que justo se pueden retomar, ¿no? Tomar muy a la ligera, leer muy mal, ¿no? Y llevarse a estas cuestiones que son un poco medio charlatanas de pronto en las terapéuticas, que en todos, como en todas las prácticas, ¿no? Se pueden dar, ¿no? Y que más que hacer un bien, ¿no? Generan un gran daño a las personas, ¿no? O sea, y hay una parte bien bonita donde él habla de las Olimpiadas, ¿no? Y entonces él dice, si tú quieres ser una persona competitiva y quieres de pronto competir en las Olimpiadas, ¿no? Pregúntate, ¿no? ¿Hasta dónde están tus capacidades, no? O sea, ¿qué tanto sí, no? Tu fuerza corporal es como corresponde aquello, ¿no? O sea, si tú crees que tienes y eres honesto contigo mismo, ¿no? Y aceptas tanto tu potencial como tus limitaciones, ¿no? Pues aceptas lo que hay, ¿no? Entonces, si tienes como la constitución necesaria para poder competir en unas Olimpiadas, pues dale, ¿no? Y entonces sé coherente contigo, ¿no? Pero si no, por más que sea tu deseo, ¿no?
y por más voluntad que tú le puedas poner a un asunto, pues simplemente no va a pasar, ¿no? Porque para cada quehacer se necesita ciertas características, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece como muy valiosa, como rescatar en un contexto en el que vivimos, sobre todo que está, me parece muy lleno, ¿no? De muchas prácticas peligrosas, ¿no? En donde la gente se embauca y de pronto terminan en situaciones pues bastante frustrantes porque además tienen pues ya se viven con mucha frustración de si yo lo intenté, yo lo hice todo y por qué no me sale y por qué no, pues acéptalo. Y Epicteto dice eso, acéptalo, ¿no? Y así empieza de hecho su texto eh, si tú lo recuerdas, ¿no? Como dice saber lo que puedes controlar y lo que no, ¿no? Hacer este discernimiento, ¿no? En Pero donde... además, esa parte de decir, bueno, porque muchas veces, ¿en qué te enfocas? Y eso es algo que nosotros vimos como, ¿en qué te enfocas? Y es lo que decías, en lo que puedo controlar, lo que es importante para mí. En ese centro ahí está tu enfoque, ¿no? Hay Sí. cosas que no vas a poder controlar y yo creo que ahí es importante decir, bueno, sí, pero me estoy enfocando en esto. Ahí, Sí. en la vida van a suceder cosas que no van a estar fuera de mi control, ¿no? Claro. Eso es el precio de mi serenidad. No sé si lo has escuchado. Claro. Porque decir día con día sí va a suceder miles de cosas. Y eso creo de la filosofía, y no sé si es solamente de la filosofía estoica, pero esta parte de decir, bueno, ese de precio de mi serenidad es, tu serenidad es en el día a día. O sea, yo lavando los platos, mis hijos aquí corriendo, ¿cuál es mi reacción, no? Esa es donde lo vas a aplicar, el costo de tu serenidad, ¿cómo vas a reaccionar a eso, no? Creo que eso fue lo que en realidad, de ese tipo de cosas, ¿no? Que ahorita mencionas, dices, ay, ¿con qué puedo, qué es lo que puedo trabajar día con día? Con lo que puedo controlar hoy y lo que es importante para mí, ¿no? Claro. Y en el estoicismo está esta idea, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes controlar? Tus ideas, tus acciones, ¿no? Y ahí es donde está la clave como de este asunto, ¿no? Lo demás no lo puedes controlar, ¿no? Lo que pase, lo que digan, ¿no? Como estos deseos que de pronto tenemos de tener fama, éxito, de ser reconocidos y de, pues, que todo mundo te vea y te lean ¿no? O sea, como lo que plantean los estoicos eso es, la pregunta es, ¿eso es felicidad? No, ahí está la felicidad. No, ahí no está la felicidad. No, la felicidad está cuando eres coherente con tus ideas, con tus acciones, ¿no? Cuando tú haces y das lo mejor de ti, independientemente qué es lo que hagas. Entonces la felicidad no está ni en la fama, ni en el poder, ¿no? Ni en el qué van a decir de mí, ¿no? La felicidad está en tu coherencia, ¿no? En la coherencia como persona. Y eso es una cosa bien bonita, ¿no? Porque pronto me parece que nos enfrascamos mucho en eso, ¿no? O sea, nos enfrascamos mucho en estas ideas de quiero ser, quiero tener, quiero que me reconozcan, quiero que me den, y hablando de las demandas para no salirnos mucho del tema, ¿no? Hablando de las demandas de las personas que han sufrido traumas, ¿no? Suelen a veces ser justo como muy pedir de otros lo que ellos no han elaborado para sí mismos. Y eso va a ser imposible. Los otros no se los van a poder resolver, los otros no van a poder reparar el daño, los otros no tienen pues la posibilidad de aliviar ese sufrimiento que no han resignificado, ¿no? Entonces, esa parte, pues, me parece muy interesante de cuando Epicteto dice, por ejemplo, y aquí, ¿dónde está? Como esta idea, ¿no? Por ejemplo, que se repite como en varios momentos, ¿no? De veamos las cosas tal como son en verdad. Eso es bien difícil, ¿no? Eso es bien difícil porque
yo puedo vivir justo lo que te decía, ¿no? Claro, pude haber vivido una situación traumática, ¿no? Y pude haber sido víctima de alguien, por ejemplo, ¿no? O de una situación, ¿no? De una circunstancia. Pero eso no me hace víctima para toda la vida, ¿no? Y de todas las Y circunstancias. de todas las circunstancias y de todas las personas, ¿no? Y lo que sucede es que cuando justo el trauma no se elabora, ¿no? Se suele no interpretar la realidad como tal, sino lo que yo creo de la realidad, ¿no? Y si yo creo que es el otro el que, mira, pues es que, pues no me habló, ¿no? Pues seguro ya, no sé por qué, pues qué persona tan desagradable, etcétera. Y a lo mejor el otro ni la vio, ¿no? Ni lo vio, o sea, como esta cuestión de deja pasar las cosas, ¿no? O sea, como, porque también fíjate que hay una pretensión aquí que lleva a descentralizar, de hecho, como a los sujetos, ¿no? Porque a veces estamos como tan en nuestro mundo de yo, ¿no? Del niño, llamamos Sí, nosotros. claro, y yo sufro, y yo, pobre de mí, y yo, que dejamos de ver a nosotros, que dejamos de ver incluso que con cierto tipo de actitudes, las personas también que han sufrido un daño pueden dañar a otros. ¿Sabes? Y se convierte pues como como en un círculo vicioso, ¿no? Del cual no pueden salir porque están completamente sumergidos ensimismados, ¿no? Vamos a ponerlo como en esos términos, como en un mundo ensimismado, ¿no? Y entonces lo que invita Epicteto es, veamos las cosas como son en realidad, ¿no? Aceptémoslas tal cual, ¿no? Esta idea también Porque mira, exactamente esa te iba a compartir que decía, eso de la visualización proyectiva, o sea, no sobredimensionar. Sí. Lo que yo veo es cómo lo pongo, ¿no? O sea, cómo lo hago más grande además, o lo pongo, es como, pero lo que dices, si yo lo veo desde mi lugar, como que siempre lo voy a hacer desde mi perspectiva, ¿no? Sí. Y también si la perspectiva siempre tiene que ver con una parte de, yo sé que es una parte de protección, pero a la vez es siempre como el miedo, ¿no? Sí. Mejor no me vayas a lastimar, entonces estoy más pendiente, entonces claro. como siempre, y realmente obtienes la misma respuesta, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también hablaba mucho de las experiencias, o sea, de vive experiencias, o sea, haz de esa experiencia y aprende la experiencia. Como, ¿qué es lo que aprendes de esta experiencia? Sí. Pero ya lo que dijiste, porque decía visualización proyectiva, no sobredimensionar los acontecimientos que nos pasan, porque nos pasen a nosotros, no son peores o mejores. Eso, esa parte, ¿no? Sí. De a mí, ¿por qué a mí? ¿No? Del por qué a mí, en vez de decir, bueno, ¿en qué soy responsable de esta situación? Y además, ¿qué puedo hacer yo? No es decir, no, a nadie más le puede pasar a todo el mundo. Claro. Pero es decir, como el sol sale para todos, también se oculta para todos. Claro. Y las situaciones suceden, ¿no? Pero tenemos mucho, ¿de dónde crees que venga esta parte tenemos mucho de eso de que creo que tiene que ver mucho con la religión, ¿no? De lo que nos sucede. Porque si nos enseñan desde pequeños, ¿sabes qué digo yo? Bueno, tú pórtate bien y esto vas a hacer y vas a ser un buen niño y entonces obviamente que en la vida te van a pasar cosas buenas, porque eres una buena persona o porque obedeces o porque estos mandamientos y en la vida sucede aunque sigas esto porque la vida es, ¿no? Claro. Y nos puede pasar y no tiene nada que ver con el ser humano que soy, y no es la vida, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí, y que justo a eso que estás diciendo, por ejemplo, Epicteto dice en una parte, ¿no? Si te tocó ser un vagabundo y si te tocó ser, o sea, lo que sea, pues eso es lo que te tocó, ¿no? O sea, como no necesariamente, pues, si tú tienes una vida virtuosa, ¿no? Y si eres una buena persona y, ¿no?
te van a pasar cosas buenas, no necesariamente, y eso es lo que me gusta de estos autores, ¿no? O sea, porque es como como una bofetada de realidad, Sí, sí, ¿sabes? sí. Que creo que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, como, eh, claro, o sea, yo puedo hacer muchas cosas buenas en la vida, puedo ser generoso, puedo ser empático, puedo ser, ¿no? Como buena onda. Pero eso no quiere decir que me van a pasar solo cosas buenas, ¿no? Porque la humanidad no es así, porque la vida, porque la naturaleza, dice Epicteto, ¿no? Porque la naturaleza no es así, tenemos que aceptar la naturaleza, ¿no? Como cuando dice, cuando tú abrazas a tu esposa y a tu hijo o a tu hija, ¿no? Pensando que no se van a morir, pues estás mal, ¿no? O sea, como tienes que darte cuenta que son seres mortales los que están ahí, que son seres humanos, y en tanto que son seres humanos, van a morir. O sea, como todo esto es como date cuenta en dónde estás, ¿no? Date cuenta de tu existencia, que tu existencia es finita, ¿no? Y entonces aprovecha el tiempo que tienes en la vida, ¿no? Y habla de estas claves para la felicidad, ¿no? Como que son justo ser coherente con tu voluntad, ¿no? Ajá. Que es importante, ¿no? Y habla también de, se me acaba de ir la, pero Pero son, es muy coherente con tres tu aspectos voluntad. que son Sí, sí, sí. importantes. No, pero antes de que se les vaya a decir, porque, mira, decimos, si en la vida tienes que practicar algo, yo creo que ya esa es una práctica constante y es un trabajar. Decir, voy a ser congruente con lo que pienso, ¿no? Sí, O sea, es como decir, o con lo que quiero ser, o la persona que quiero ser. Y primero hay que definir qué quiero ser para empezar, ¿no? ¿Cómo sí, quiero ser? Y ellos hablaban mucho de poner a un ideal, ¿no? Voy a poner, este es un ideal para mí, aquí yo quiero ser de esta, como esta persona. ¿Cómo es esta persona? Bueno, su voluntad, su templanza, ¿no? Ser justo. Y de acuerdo a eso voy a guiar cada una de mis acciones. sí. Pero eso en el día a día, entre los hijos, entre el trabajo, siempre te va a presentar situaciones, y eso es a lo que vemos. Ahí es donde vas a utilizar esas reflexiones o eso que practicas, ¿no? Mm. Uh-huh, uh-huh, Sí, sí, sí. Sí, o sea, estas preguntas que de alguna manera tienen que guiar tu comportamiento, ¿no? O yeah, sea, son preguntas que uh-huh, dicen, plantéate ahí como una forma en la que uh-huh, tú quieras ser, pregúntate qué tipo de individuo quiero ser, ¿no? uh-huh, Y a partir de eso, crea como una estrategia, ¿no? Y uh-huh, entonces justo por eso es que hay esta recomendación de, pues en la noche, ¿no? Tú haces esta reflexión de cuáles son las cosas buenas que pasaron en mi día, cuáles fueron las cosas que no me gustaron, ¿no? Y cómo lo podría cambiar, que es una de las prácticas que ellos promueven mucho, ¿no? O sea, como este repaso del día, ¿no? uh-huh, Como uh-huh, este repaso de la vida cotidiana. Y fíjate que, y creo que lo comentamos la vez pasada, ¿no? De uh-huh, que se piensa que para eso, pues, ay, ¿a qué hora voy a tener tiempo, no? Como, pues, ¿a qué hora yo voy a estar escribiendo sobre mi día? Pues el punto es ese, darse el tiempo, porque una cosa que es bien interesante aquí es que, y eso, por ejemplo, lo plantea Séneca también, ¿no? Eh, que si tú haces algo que te gusta, o sea, eso está muy bien, qué bueno que estés entregado a algo que te gusta. Pero si lo que te gusta no te da tiempo, no tienes espacio y te pierdes en esa actividad, al final se convierte nuevamente como en una especie de obligación y exacto. dejas de disfrutar, ¿no? Uh-huh, Y entonces es un gran peligro, ¿no? O sea, como, porque tú puedes decir, pero es que yo estoy haciendo lo que me gusta y entonces me dedico así las 24 horas del día a eso, porque, y entonces te hablan, yo qué sé, amigos, los dejas de lado, a tu pareja la dejas de lado, a tu familia la dejas de lado, todo lo demás no importa,
eso tampoco te puede llevar al camino de la felicidad, ¿no? Sino de la felicidad en estos términos, ¿no? Exacto. Sino que habría que hacer como una especie de equilibrio de qué bueno que estás haciendo lo que te gusta, pero también necesitas de hacer espacios, ¿no? Para la reflexión, para el pensamiento, para la lectura, ¿no? Que de hecho dice Picteto, si tienes un libro, léelo, ¿no? O sea, no te detengas, ¿no? Son cosas, pues, que necesitamos para alimentar también, pues, quiénes somos, ¿no? Te voy a compartir a alguien que nos dice, y algo te iba a decir. Definitivamente o Azuris, definitivamente pienso que el arte de resignificar nos ayuda a mirar afuera de la caja emocional en la que nos sumergimos. Y bien debemos trabajar todos los días en construirnos y en reflexionar. Así es. Algo que decía, y también ellos mencionan mucho la disciplina, pero mucho para nosotros que fuimos, pienso, educados en el de la disciplina significa obedecer, en la disciplina significa a lo mejor no sé ni por qué tengo que hacerlo, en la disciplina significa que si lo hago soy buena persona y si no lo hago castigo. De alguna manera vamos aprendiendo eso acerca de la disciplina y nunca acerca de esto quiero hacerlo porque me va a hacer mejor persona, me va a acercar a la persona que quiero ser. Y en esto de la disciplina es también una parte de autocuidado y de amor Sí. propio en el que yo sé que a veces no tengo ganas, pero sé que esto me va sumando, ¿no? Sí. A los resultados pero no resultados en el de, bueno, esta meta voy a lograr, pero Sí, en ese claro, camino que quiero ser. Exacto. sí. No en los resultados, porque siempre también somos muy enfocados a que, bueno, si me resulta y aparte, bueno, llevo 3 días escribiendo y no me ha servido, ¿no? Yo, Sí, claro. bueno, creo que es un poquito más de tiempo. Sí, Irma, sí, claro, sí. dice Irma, yo pasé por cotizaciones, eso creo que a lo mejor se malescribió, o situaciones muy difíciles, cosas que te pasan en tu vida, pero siempre me culpé de todo, pero entendí que primero yo. Sí. Sí, sí, la culpa es algo que es muy común cuando se viven situaciones, pues, circunstancias difíciles, ¿no? O traumáticas, ¿no? En donde las personas suelen, como no hay una explicación racional, ese es el problema, ¿no? O Claro. sea, ¿cómo me explico que esto esté pasando, ¿no? Pues claro, la explicación más lógica, ¿no? Es pues porque yo hice algo mal, ¿no? Esa es como la dinámica, pues, que justamente es la dinámica que se puede desanudar, ¿no? Se me ocurrió esa palabra en este momento, ¿no? Como es Desenredar. desenredar, ¿no? Por medio de estas prácticas. Porque si yo empiezo a identificar realmente, a ver, ¿no? Hago este discernimiento, a ver, de esto que pasó, ¿qué fue lo que realmente, pues, era parte de mi responsabilidad, ¿no? Que sí dependió de mí. Y cuando te das cuenta, pues es que no, yo no tenía ni por qué haber sufrido esto, ni por qué haber vivido esto. Y ahora, ¿qué puedo hacer para que mi vida deje de estar ligada, ¿no? Necesariamente a ese evento? ¿Qué puedo hacer? Pues entonces empezar a plantear y regresamos a la idea de quién quieres ser a partir de ahora, ¿no? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿No? Y a partir de ahí empezar, ¿no? Como hacer este ejercicio continuamente, ¿no? De escritura, de compromiso, de revisión constante, ¿no? Y ahora bien, hay algo que para mí es importante señalar y creo que también para ti, Xochitl, me dirás qué piensas de esto, pero es claro que hay momentos en que nosotros podemos autogestionar muchas cosas, ¿no? Si aprendemos estas técnicas y las practicamos cotidianamente, pero sí hay cosas que me parece que sí tienen que llevar cierto tipo de acompañamiento, Claro. Y ¿no? por eso puntualicé bien importante que es
esto puede ser, y es una herramienta en la que yo me puedo acompañar de algún proceso, pero en Sí, realidad sí, ¿no? Creo que yo me estoy sintiendo así, esto me ha sí, pasado, el proceso, necesita un proceso terapéutico. El sí. que quizás sea mejor para ti, que te quede mejor a ti, que te haga Ujú. más sentido, ¿no? Pero sí, no, yo creo, por eso decíamos, encontramos mucho de dónde como nosotros, como seres humanos, vamos en el camino y digo, me puedo ayudar de esto, ¿no? Esto me Ujú. puede ayudar porque entonces me ayuda a cómo gestiono mis pensamientos, pero obviamente hay algo que yo tengo que elaborar que quizás, no que quizás, seguramente necesito una guía, ¿no? Quien me diga Sí, por dónde y cómo abordarlo. Esta es una pregunta bien interesante y este es un próximo en vivo que te quiero decir que estaba yo haciendo, porque hablamos de la memoria, sí, ¿sabes? Y la claro. memoria en el trauma. Ujú, Y mucha gente nos explica, porque mucha gente dice, no tengo memoria, ujú. otros dicen, tengo fragmentos de esa memoria, y otros dicen, bueno, dice, es que yo tengo este recuerdo, pero como que se me hace muy fuerte y realmente cuando yo lo recuerdo no es tan fuerte, ¿no? Ujú. Y bueno, tú lo explicas, de hecho, yo creo que el psicoanálisis y también la filosofía tiene una explicación, nosotros en la neurociencia tiene otra explicación, en la terapia somática tiene otra explicación, Ujú. que dices, bueno, pero si yo puedo observar eso, puedo darme cuenta, algo me puede guiar a decir, bueno, a lo mejor si tomo esto, no que si yo lo tomo, pero si yo hago un proceso terapéutico, quizás pueda esas memorias que muchas veces las repetimos, ¿no? Sí, Pero sí, esto te lo digo, lo sí. repetimos por esa parte de poder reparar, de querer reparar, ¿no? Claro, claro. Pero esto va ¿Cómo con la funciona pregunta, la repetición? exactamente, Sí, sí, sí. con esta pregunta que me dice, entonces la culpa viene de no encontrar alguna solución hacia lo que pasó. Sí, Uh de -huh. no encontrar reparación del daño, Uh -huh. de no poder como señalar como objetivamente, ni elaborar objetivamente la experiencia, ¿no? Exacto. O sea, viene de una serie de aspectos no resueltos, ¿no? Uh -huh. Justo del anudamiento, Uh ¿no? De -huh. un montón de cosas, de sentimientos encontrados, ¿no? De no poder explicar el por qué a ti, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como no hay una explicación clara de todo eso que está muy enredado, ¿no? Uh -huh. Se empiezan a despertar sentimientos de culpa que hacen, ¿no? Que tú digas, pues que de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Tú digas, pues claro, pues sí, como que me lo merecía, creo, ¿no? Y entonces viene esto que Xochitl estabas mencionando, que es la compulsión a la repetición. O sea, como Uh de -huh. pronto, y es muy curioso, porque lo lógico sería, me alejo de todas las situaciones horribles en la vida, ¿no? Sí. Pero es bien curioso cómo las personas se acercan más a cuestiones riesgosas, a circunstancias de riesgo, ¿no? Y Uh-huh. entonces empiezan a buscar nuevamente, ¿no? Una y otra vez repiten y repiten experiencias que pueden ser muy dolorosas, pero Uh-huh. como tú bien decías, había una situación ahí, que hay una situación ahí de reparación. Necesito que en algún momento Uh-huh. esto por favor se repare, ¿no? Porque si Es no, como, esto puede seguir así sí, del infinito, ¿no? Claro. Uh-huh. que es esta parte de repetición, nosotros decimos, el trauma no viene en memoria, viene en reacciones, ¿no? En Sí, estas reacciones y en sí, esto que yo hago, como dices, de alguna manera, por eso me gustaría poder abordarlo desde el psicoanálisis, porque viene también esta parte sí. de, bueno, que yo necesito reparar acerca de eso. Nosotros cuando hablamos de repetir tiene que ver con que mi cuerpo también tiene una necesidad de sentir eso, a ver si en esta situación puede volver a hacer ese proceso, puede realmente cerrar ese proceso que a lo mejor no pudo cerrar. Uh-huh. Y con cerrar me digo yo estuve en una posición en la que yo no pude hacer nada para Sí, ponerme a salvo, ¿no? Alguien habla sobre el perdón como favorecer el trauma, como favorece el para trauma. Ah, favorecer, no, vale, yo digo que es como para ayudarnos a reparar el trauma. puede ser. Puede Creo ser, que pero el perdón es una cosa no muy.
Exacto, de porque abordar, ¿no? además creo, y muchas veces nos dicen hay que perdonar, yo creo que tiene que ver mucho con porque en estas situaciones muchas veces el daño o a veces es hacia nosotros, ¿no? Así es. Así Entonces, es, porque hay claro, mucha ira. O sea, hay ¿no? mucha ira. O sea, ante todo eso que además dijimos, hay culpa, Ujú, también hay ira. Y ujú, así, y pueden ser del mismo tamaño o a veces la ira puede ser mucho más grande. Y claro. la ira tiene como la característica, ¿no? De volcarse hacia nosotros mismos, ¿no? Ujú, Porque como no hay para dónde, pues claro. entonces, pues, pum, te la comes, ¿no? Y Ujú, entonces o te deprimes o estás constantemente ujú, poniéndote en situaciones de de consumo riesgo. de drogas, como, Ujú, ¿no? Conductas de autodaño. peligrosas, ¿no? Te generas daño todo el tiempo Ujú, o le generas daño a los otros, ¿no? Pones a los otros en situaciones como de mucha demanda, ¿no? Los mm, llevas al límite porque quieres comprobar realmente ujú, como que sí, sí, que eso que dicen que te quieren, pues es sí, real, claro, ¿no? Y entonces sí. los llevas a tal límite para demostrar eso Ujú, que puedes también desbordar a una persona, ¿no? ujú, Y al final no muchas aguantan y entonces se van y dicen yo ahí no quiero estar, ¿no? Y viene la comprobación, ¿no? Es como un círculo vicioso. Esa es exacto. la cuestión O sea, de la parte, estas dinámicas. digamos, adictiva, ¿no? Ujú. Y luego, y yo creo que también escuchaba, por eso hablaba mucho de esa conciencia sentida, el poder decir, necesito también sentir este enojo, porque muchas veces lo reprimo. Sí, Pero, y como dices, lo reprimo y me lo como, porque además no puedo expresar ese enojo hacia las personas o hacia quien tenía que ser o expresarse ese enojo o decirlo, y finalmente viene hacia nosotros. sí, Y decir la ira nos enseñaron, además, va en conjunto de no debes de enojarte. claro, sí, Que ahí vamos otra vez con esta parte de los pensamientos. Por eso empezamos, ¿cómo empezar? Bueno, pues es esta parte de primero es cómo lo puedo hacer consciente. ujú, Yo creería, y es algo bien importante decir, nosotros tenemos la intención de abrir una puerta a ciertas cosas que a lo mejor no se pueden hablar, de abrir una puerta a ciertos temas que no se abordan tanto ujú, en Instagram, digamos, en las redes, pero nunca va a ser una respuesta específica, porque esto es algo que nosotros hemos observado en la clínica o en el consultorio, o hemos leído o hemos estudiado, pero que decimos en la generalidad puede ser, ujú, pero nunca se puede decir en específico esto te va a ayudar, ¿no? claro, O sea, la persona, que eso es bien importante para decir, bueno, nos hacemos responsables de que sí. esta información se da, pero finalmente cada persona debe pues de leer, de buscar y decir, esta es la mejor terapia o el mejor proceso terapéutico para mí, Sí, ¿no? de hacer Ujú. valer su agencia, ¿no? Exacto, De de hacer valer yo su... decido, ¿no? Sí, Exacto, sí, sí, sí. y que creo que mucho de lo que nos enseñan los estoicos es eso, ¿no? Como tienes que tomar las riendas de tu vida, de tu cuidado, ¿no? De Ujú, ti, de ujú, tus decisiones, de tus ideas, de tus pensamientos, ¿no? Que esas son las ujú. otras dos claves de la felicidad Ok, que sí, te qué dije bueno hace que nos los rato. digas, porque fíjate que tú y yo nos podemos pasar platicando horas. Pero sí me gustaría dejarles como por qué yo, digamos, por qué una persona diría, bueno, a lo mejor me interesa leer más o me interesa saber un poco más acerca de los históricos y cómo me puede, en qué podría, cuál es la idea o más bien como la perspectiva o la filosofía histórica. Lo que Creo me llevas que a presentar. sí, creo que el objetivo, ellos, o sea, ellos no te dan, ¿no? Como tienes que hacer esto, ¿no? Exacto. Ujú, Es simplemente formas, o sea, ofrecen formas de pensar, ¿no? ujú, Que eso de pronto a las personas luego les da mucha flojera pensar, pero es como pensar en tu existencia, ujú, en las posibilidades que tienes, ¿no? A ser consciente de tus propias
capacidades, a ser consciente del contexto en el que estás y sobre todo, y de una manera muy importante, a reconocer, o sea, como la lectura pues de este tipo de filosofía es el reconocimiento de que tu existencia es finita, ¿no? Y eso fíjate que es algo que ahora en la pandemia, ¿no? Y en algún momento que hablamos de la pandemia y de lo que las fantasías que se suscitaron respecto a la muerte, ¿no? En las personas era lo que los angustiaba muchísimo, ¿no? Para este tipo de filosofía es así es, ¿no? O sea, como tiene que llegar o tiene que devenir la conciencia. Si tú eres consciente realmente de que somos finitos, de que esas cosas pasan y que esta idea, es que hay cosas que se escuchan muy sencillitas, ¿no? Y que dices, ah, sí, claro, ¿no? Como ser coherente con la naturaleza y ser consistente con lo que te ofrece. Pero es que la naturaleza te ofrece cosas terribles también. Como esto de que eres finito, tu vida se termina, ¿no? Entonces, la asimilación de todas estas cosas, pues, te puede dar esto que se llama serenidad, ¿no? O sea, no esta euforia por la vida y entonces estás súper contenta, porque no, serenidad, serenidad de aceptar quién eres, ¿no? De aceptar que tú eres solo parte, ¿no? Parte más de la vida, ¿no? Como esta plantita, como parte, pues, del universo, ¿no? Eres un ser que tiene una vida, ¿no? Que en algún momento va a terminar y entonces pues eso te da la posibilidad de decir, voy a ser dueño de mi vida y voy a tomar la agencia sobre mi propio cuidado, ¿no? Creo que ese sería como el objetivo principal por el cual habría que leer a los estoicos. Sí, creo que viene de, bueno, mucho de con lo que yo me quedo es esta parte de decir, leemos y los mantras y las reflexiones y la mente positiva. Creo que esa parte de la mente positiva es, llévalo a la práctica. Llévalo a la práctica además con pequeñas cosas, ¿no? Pues es como decir, bueno, voy a practicar la serenidad, no lo voy a practicar la serenidad en el conflicto con mi pareja inmediatamente. Quizás tenga que practicar la serenidad de se me cayó el vaso o se me rompió esto. Y no insultarte, ¿no? Y no decir, ay, qué tonta, ¿no? Ay, qué estúpida, ¿por qué dice esto? Exacto. Entonces es como, y eso decía acerca del precio de mi serenidad. Claro. O sea, el que rompa, ese es el precio que necesito hacer. Y es con esa pequeña práctica puedo ir diciendo, lo puedo ir haciendo, bueno, ahora me tocan cosas más grandes, ¿no? Es como, bueno, voy avanzando, porque no es de, o sea, ya leí la reflexión y entonces a partir de hoy, porque como decías, ¿no? O sea, los 3 días me voy a frustrar porque resultó que ya insulté al perro. O sea, ¿no? Sí, ¿Sí? claro. Entonces es como de pequeño en pequeño lo que decías de lo que está en tu control, ¿no? O sea, lo que está en tu control y lo que es importante para ti. Y ahí pone el enfoque, ¿no? Lo que está afuera es, bueno, esto es lo que, como dices, es lo que es la vida, ¿no? Es parte de la vida. Sí.